Hey, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo video acá en Perras Matemáticas. Mi nombre es Carlos Acosta y les voy a estar ayudando a memorizar las funciones trigonométricas que con seguridad ya las viste en el colegio, pero estás buscando una manera más entretenida o más fácil para poder memorizarlas. Eso de que el seno es igual al opuesto sobre la hipotenusa, el coseno, la adyacente sobre la hipotenusa y en fin. ese tipo de cosas a veces a los estudiantes les confunde o simplemente no pueden memorizarlo. Los 3 trucos que vamos a ver en este video te van a ayudar a memorizar fácilmente todas las funciones trigonométricas. Así es que vamos a dar inicio ahora mismo, pero sin antes ver cuáles son los conocimientos previos que debes tener para que puedas entenderme todo lo que voy a decir aquí. Lo primero que tienes que saber es cuáles son las funciones trigonométricas fundamentales y sus definiciones. Además, tienes que saber qué es un triángulo rectángulo y sus elementos. ¿Eso es todo? Pues sí. ¡Ja! Bueno, entonces iniciemos ahora mismo con cuáles son los trucos que vamos a ver en este video. El primer truco que vamos a ver se llama sin costa oa oa. Sin costa oa 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 oa. Segundo truco, SOHCAHTOA. ¿Quién no conoce SOHCAHTOA? Bueno, si no has escuchado, en este momento ya te enteraste, pero es famosísimo. Tan famoso es SOHCAHTOA que hay un montón de canciones en YouTube, en inglés y en español. De hecho, encontré una que está justo en la descripción de este video. Lo he puesto porque me parece muy creativa la letra de los chicos que hicieron. Así es que vayan, denles una visitadita a ese video y un comentario. SOHCAHTOA, SOHCAHTOA, SOHCAHTOA. SOHCAHTOA, SOHCAHTOA. Y el último, pero no menos importante, Coca-Cola Hip Hip. Dicen que es la barra de la famosa gaseosa Coca-Cola. Coca-Cola Hip Hip, Coca-Cola Hip Hip. Al principio pensaba que era Coca-Cola Hip Hop y eso no es así. En fin, estos 3 trucos te van a ayudar a memorizar. Tú vas a escoger al final de este video cuál es el mejor truco, cuál es el que más te gusta, que se adapta a ti, ¿de acuerdo? Pero antes de eso es importante que veamos una pequeña revisión de lo que son las funciones trigonométricas como tal. Algo que ya lo vieron como dije al principio, algo que ya lo vieron como dije al principio del video, que de alguna manera en el colegio ya les dieron esta información, pero bueno, lo voy a revisar para que incluso vayamos despejando algunas dudas que posiblemente quedaron en esas explicaciones. Primero, ¿qué son las funciones trigonométricas? ¿Cuáles son las funciones trigonométricas? ¿De dónde vienen? Así es que vamos al pizarrón y veamos qué es lo que tenemos. Las funciones trigonométricas se definen única y exclusivamente sobre triángulos rectángulos, es decir, triángulos que tienen un ángulo recto. Un ángulo recto es de 90 grados. Triángulos como el que estás viendo en este momento ahí. Entonces, en los triángulos rectángulos, recuerden cómo se definen los lados. Los lados tienen nombres específicos. Los lados que forman el ángulo recto, lo que están viendo en este momento, ambos se llaman catetos. Ay, ¿por qué no le pones opuesto y adyacente? Porque todavía no sé a qué ángulo me voy a referir. Primero tengo que saber sobre qué ángulo voy a referirme para hacer referencia a que sea opuesto o adyacente, ¿está bien? Si es que esos lados se van a llamar de hoy en adelante catetos. ¿Cuáles son? Los que forman el ángulo de 90 grados. Y luego viene el tercer lado, que es la hipotenusa. ¿Cómo identifico la hipotenusa? Bueno, hay 2 formas de identificarla. Primero es el lado más largo del triángulo. Esa es una de las formas de identificarla. Y la otra es que es el lado que está al frente del ángulo recto. Eso siempre sucede, eso siempre va a pasar así. Independientemente de cuál sea la posición que tenga nuestro triángulo, siempre la hipotenusa va a estar al frente del ángulo de 90 grados o ángulo recto. Bien, aparte de los lados, que ya vemos cuáles son los nombres que les corresponde a cada uno de ellos, el triángulo rectángulo siempre va a tener 2 ángulos agudos. Estos 2 ángulos que estoy marcando en este momento son los ángulos agudos. Yo les voy a llamar ángulo A y a este le voy a llamar ángulo B. El asunto es que entre estos 2 ángulos van a sumar siempre 90 grados, porque si entre los dos suman 90 y sumado a los 90 grados que están acá, me va a dar 180, que es lo que suman los ángulos dentro de cualquier triángulo. Entonces el triángulo rectángulo no se queda atrás. Voy a definir las funciones para el ángulo que se encuentra acá arriba, para el ángulo A, para este ángulo. ¿Sí? En realidad puedo definir para también el ángulo B, pero lo voy a definir para este ángulo A. Bien, veamos cuáles son las funciones. Es el seno, el coseno y la tangente.
El seno es el cateto opuesto sobre la hipotenusa. Entonces aquí es donde entra toda esta definición. ¿Cuál es el cateto opuesto? Si yo estoy diciendo que este es mi ángulo de referencia, el ángulo A, entonces el cateto opuesto es el cateto que está al frente, ¿sí? Entonces de hoy en adelante, cateto opuesto es el que está al frente del ángulo que estoy analizando, en este caso el ángulo A. ¿Sí? Entonces, el cateto opuesto va a ser este de acá. Y la hipotenusa es la hipotenusa siempre. La hipotenusa nunca va a cambiar. Siempre va a ser el mismo lado. Bien, el coseno del ángulo A es el cateto adyacente. ¿Cuál es el cateto adyacente? ¿Qué significa adyacente para nosotros? El cateto adyacente va a ser el otro cateto. Si el uno fue opuesto, el otro va a ser el adyacente, ¿de acuerdo? Pero la definición es que es el cateto que forma el ángulo que estoy analizando. Entonces, ¿cuál es el cateto que forma el ángulo que estoy analizando? Es este de aquí, ¿sí? Ese es el cateto adyacente. Y la hipotenusa, otra vez, siempre va a ser hipotenusa. ¿Está bien? Entonces el coseno de A es el adyacente sobre la hipotenusa. Perfecto. La tangente de A es el cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Entonces, ¿cuál es el opuesto al ángulo A? El que está al frente. ¿Cuál es el adyacente al ángulo A? El que está formando el ángulo como tal. Me salí del margen ahí, casi me rayo la cara. En fin, estas son las tres funciones trigonométricas fundamentales. También están la secante, la cosecante, la cotangente, pero esas las vamos a ver después, en el último truco, ¿de acuerdo? En el coca, hip, hip. Bueno, entonces, ¿cuál es el primer truco que vamos a ver una vez que hemos revisado rápidamente cuáles son las funciones trigonométricas? Primer truco para que te las aprendas fácilmente. No era ese. Iniciemos ahora con sin costa, oa, 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 oa. ¿Cómo? ¿Por qué se llama sin costa, oa, oa? Es súper chistoso, ¿no? Porque la gente tiene tanta creatividad para inventarse este tipo de cosas. A mí realmente me ha sorprendido. Alguna vez cuando estaba yo dando clases a un alumno así de forma particular, uno a uno, él me decía en un ejercicio de trigonometría, me decía, aquí vamos a aplicar la barra de los países sin costa. Yo me quedé así como que, ¿qué? Pero me quedó aquí en la mente por siempre jamás. O sea, dije, qué interesante truco. Vamos a ver cómo se analiza esto. El asunto es que, bueno, sin corresponde a la función seno. ¿Sí? Está bien. Sin, en las calculadoras ustedes van a encontrar en lugar de sen, van a encontrar sin. ¿Por qué? Porque son las siglas en inglés. Entonces, bueno, vamos a hacer esa referencia, ¿de acuerdo? El sin es esto. Opuesto sobre hipotenusa. Belleza, belleza. Luego viene el cos. El cos es adyacente sobre hipotenusa. Oh my god, interesantísimo. Y por último, pero no menos importante, viene la tangente. TA de tangente. La tangente es el opuesto sobre el adyacente. Todos estos tres en una sola frase. Bueno, entonces ahí está sin costa, oa, oa. Segundo truco para aprenderse las funciones trigonométricas. Recuerda, vamos a tener ejercicios al final, así es que no te vayas, no te vayas. Y como les dije, es SOHCAHTOA. ¿Qué es eso? Suena interesante, SOHCAHTOA. No dice absolutamente nada, ¿no? Pero suena musical. SOHCAHTOA. SOHCAHTOA, SOHCAHTOA. SOHCAHTOA, SOHCAHTOA. ¿A qué se refiere? La S es la S del sen del ángulo, ¿verdad? Entonces el seno es opuesto, que es la O, sobre hipotenusa, que es la H. Así de fácil, sencillísimo. Me encanta, me encanta. Luego viene la C, que es la C de coseno. La C de coseno. Y el coseno es el adyacente sobre la hipotenusa. Genial. Luego viene, ya, ustedes ya saben, la T. La T viene de la tangente. Tangente es opuesto sobre adyacente. Y aquí están nuevamente las tres funciones trigonométricas: seno, coseno, tangente con SOHCAHTOA, SOHCAHTOA. ¿Cómo es que dicen? La respuesta a mis problemas. Y el último truco, pero no el menos importante: coca, hip, hip, coca, hip, hip. ¿Cuál es la diferencia entre este truco
y los otros dos, sin costa oa oa y soca toa. Lo interesante de este truco, que también con seguridad lo habrán escuchado o lo habrán leído en alguna parte, bueno, más escuchado que leído, es que este truco nos ayuda a memorizar las 6 funciones trigonométricas. ¿A qué me refiero con esto? Bien, vamos a ver. Las 6 funciones trigonométricas que se encuentran allí son seno, coseno, tangente, las que siempre ya las habíamos visto. Sí, estas 3 de acá y sus respectivas recíprocas, ¿ya? Las recíprocas son funciones que no son las inversas. Hay que tener mucho cuidado con definir una función inversa. No es la inversa del seno, sino es la recíproca. ¿Qué significa? Que se opera de forma contraria. Si es que el seno es opuesto sobre hipotenusa, la recíproca del seno es la cosecante, que se escribe CSC. La cosecante es al revés, hipotenusa sobre opuesto, es decir, se calcula de forma invertida. La recíproca del coseno, ¿cuál es? La secante, que si es que el coseno es adyacente sobre hipotenusa, la hipotenusa es adyacente. Decía que si el coseno es adyacente sobre hipotenusa, la secante va a ser hipotenusa sobre adyacente. Y luego viene la recíproca de la tangente. Si la tangente es opuesto sobre adyacente, la recíproca es la cotangente, que es adyacente sobre opuesto. Bien, aprenderse estas 6 después con la práctica ya te vas a aprender muy fácilmente, lo vas a tener en la memoria así, inmediatamente. Pero para ahora tenemos el truco del coca coca hip hip. Bueno, aquí está. ¿De qué se trata? ¿Cómo voy a aplicar el coca coca hip hip? Bueno, voy a escribir coca coca hip hip en la parte superior acá arriba, en la misma dirección, coca coca hip hip, y en la parte inferior, en cambio, voy a escribir al revés, coca coca hip hip, ¿ok? Y voy a trazar aquí líneas de fracción. Oh my god, esto es magia. Estas son las líneas de fracción que están definiendo a cada una de las funciones trigonométricas. Entonces, ¿cuáles son estas? ¿Qué son estas? Y bien, ahí se puede ver una correspondencia muy interesante, ¿no? El sen, cateto opuesto sobre hipotenusa, coseno, adyacente sobre hipotenusa, tangente, opuesto sobre adyacente, cotangente, adyacente sobre opuesto, secante, hipotenusa sobre adyacente, y la cosecante, hipotenusa sobre cateto opuesto. Esto aquí nos está dando prácticamente todo, ¿no? Porque tenemos el sen, pero también tenemos su recíproca al final. Tenemos el coseno y tenemos su recíproca al final. Y tenemos la tangente y su recíproca al final. ¡Ahí está! ¡Ya está! Hemos aplicado y hemos aprendido 3 trucos súper interesantes: sin costa oa oa, soca toa y coca coca hip hip. ¡Ja! ¡El tesoro! Y llegó el momento de aplicar este conocimiento a ejercicios. Es decir, yo necesito aplicar esto porque si es que me están enseñando esto, pues después en el examen a mí me van a poner números y yo tengo que saber qué hacer con esos números. Entonces vamos a aplicar estos 3 trucos en ejercicios, en triángulos ya específicos. ¿De acuerdo? Bueno, entonces vamos por ello, Y vamos a hacerlo obviamente basados en un triángulo rectángulo, porque recuerda, las funciones trigonométricas solo en triángulos rectángulos, no en ningún otro triángulo, por favor. Se lo digo porque siempre he escuchado que cualquier triángulo quieren aplicarle las funciones trigonométricas y no es así. Entonces, en este triángulo que está aquí se ve que es rectángulo, obviamente le he dado la vuelta, porque es que suele pasar que apenas le das la vuelta al triángulo ya no saben dónde está la hipotenusa, cuál era el cateto y todo lo demás, y eso no debe pasar porque tenemos que conocer el triángulo tal cual. Ahí está el ángulo recto y con el ángulo recto yo me baso absolutamente para todo, ¿sí? Entonces lo primero que tenemos que identificar antes de ir con los trucos y las funciones y todo lo demás va a ser los elementos del triángulo y sobre cuáles también me voy a basar para definir las funciones trigonométricas. ¿De acuerdo? Bien, entonces, primerito. Muy mal. Ahí sí. Ahí está, cateto, cateto, hipotenusa. ¿Cómo doy cuenta de estos catetos, hipotenusa y todo lo demás? Pues haciendo referencia a lo que les había indicado. ¿Qué es lo que tengo que fijarme para saber cuáles son los catetos? ¿Cuáles son los lados que forman el ángulo recto? Muy bien, los lados que forman el ángulo recto son estos dos, porque aquí está el ángulo recto. Entonces estos lados se van a llamar
catetos, ahí está, cateto, cateto. Y la hipotenusa, como siempre, al frente del ángulo recto. Entonces con esto no importa la posición en la que esté el triángulo rectángulo, siempre voy a poder saber cuáles son sus elementos, dónde están. ¿Está bien? Bien, entonces, una vez que ya hemos visto los elementos, cuáles son, vamos a trabajar las funciones trigonométricas con... Oh, otra vez. Muy mal, con estos valores. ¿Ya? Bien, ¿qué cosa es ese 6 invertido ahí? ¿Qué es esto? Bueno, esto es delta. Sí, es la letra minúscula griega delta que suele utilizarse también para ángulos. Entonces, nos vamos a referir a este ángulo agudo. Sobre este ángulo vamos a trabajar las diferentes funciones trigonométricas utilizando los trucos que vieron aquí en Perras Matemáticas. Bien, iniciemos con el primer truco que vimos, que era sin costa OA OA. Bien, entonces empecemos definiendo la función seno. Como no me acuerdo, entonces el seno es OH, es decir, opuesto sobre hipotenusa. Entonces voy a definir la función sen de delta. Sen del ángulo delta es el cateto opuesto sobre la hipotenusa. Entonces el opuesto a delta es el cateto que está al frente. Entonces va a ser el opuesto que mide 8 y la hipotenusa va a ser la hipotenusa. Ya vimos hace rato cuál era la hipotenusa. La hipotenusa es invariable. Está ahí, siempre va a ser ese mismo lado. Entonces va a ser sobre 10. 8 sobre 10 que obviamente yo puedo simplificar esto, la mitad arriba 4, la mitad en el denominador 5 y me quedaría que el seno de delta es 4/5. Bien, ahora viene el coseno de delta. Coseno es adyacente sobre hipotenusa, entonces voy a anotar aquí. Cos de delta es igual el adyacente. Bueno, si 8 fue el opuesto, el otro va a ser el adyacente, entonces el adyacente va a ser 6. Además, que debo fijarme que el adyacente siempre es el cateto con el cual se está formando el ángulo delta. Entonces, entre el adyacente y la hipotenusa, entre ambos lados, yo formo el ángulo delta. Entonces, el adyacente va a ser justamente ese valor, ¿sí? 6 sobre la hipotenusa, que otra vez sigue siendo 10, lo cual me lleva a simplificar. Aquí puedo sacar la mitad de 6 es 3, la mitad de 10 es 5, me queda 3/5 el valor del coseno. Y nos queda al final, ¿sí? Como siempre, nuestra querida tangente. Bueno, no sé por qué digo como siempre, pero en fin, nuestra querida tangente. Tampoco sé por qué digo querida, pero la tangente. Tangente es el opuesto sobre el adyacente. Entonces voy a escribir aquí. Tangente de delta es el cateto opuesto que ya le identificamos hace rato, ¿verdad? El cateto opuesto es el que está al frente del ángulo, es decir, el que vale 8. Y el cateto adyacente, que ya sabíamos cuál era, es el que forma el ángulo, es decir, este valor que es 6, 8 entre 6. Entonces, pues aquí también puedo simplificar la mitad 4 y aquí la mitad 3, me queda 4/3. Con eso hemos definido seno, coseno, tangente sin necesidad de estarnos aprendiendo ahí un montón de veces. Seno opuesto sobre hipotenusa, coseno adyacente sobre hipotenusa, tangente opuesto sobre adyacente y en fin. Entonces, ahí está, sin costa OA OA. Bien, vamos con el siguiente truco con SOHCAHTOA. Para este mismo triángulo, ¿ya? SOHCAHTOA tiene que darme exactamente los mismos valores, ¿no? Entonces, el seno de delta va a ser igual a opuesto sobre hipotenusa. Ya sabemos cuál es el opuesto a delta, 8. Ya sabemos cuál es la hipotenusa, siempre aquí, 10. Luego vamos con el coseno de delta, que está expresado aquí, es el adyacente sobre la hipotenusa. Ya sabemos cuál es el adyacente, el cateto que forma el lado con el ángulo y la hipotenusa, que siempre vale 10. Obvio, aquí me había olvidado de simplificar, pero se puede simplificar otra vez, ¿no? Tenemos aquí 4/5 y tenemos acá 3/5. Y por último,
Pero no menos importante, la tangente. ¿Por qué siempre le dejan a la tangente al último? ¿Por qué no pudieron haber dicho tangente, coseno, seno? O tangente, seno, coseno. No, seno, coseno, tangente. O sea, siempre seno, coseno, tangente, la tangente al final. Y la tangente es una maravilla. Estoy molestando. Tangente de delta. Y encima más le escribo con minúscula. Ok, la tangente de delta es el opuesto sobre el adyacente. El opuesto ya sabemos cuál es, 8. El adyacente ya sabemos cuál es, 6. Y con esto podemos simplificar que nos va a quedar mitad, mitad, 4 tercios. Exactamente los mismos valores que nos salieron anteriormente con el sin costa, oa, oa, socatoa, sale exactamente lo mismo. No puede variar con el siguiente truco. ¿Cuál era el último? Coca, coca, hip, hip. Esto tiene que dar lo mismo, nada más que el coca, coca, hip, hip nos ayuda a encontrar las 6 funciones trigonométricas. Entonces, decíamos que para usar el coca, coca, hip, hip teníamos que escribir de izquierda a derecha, coca, coca, hip, hip, de derecha a izquierda, coca, coca, hip, hip, otra vez, y aquí trazar las líneas de fracción que están simbolizando cada una de las funciones trigonométricas que están ahí. ¿Te estabas durmiendo? No te me duermas. Muy bien, entonces definamos cada una de las funciones trigonométricas aquí. Seno, opuesto sobre hipotenusa. ¡Ay, qué hermoso! ¡Qué hermoso! Seno de delta, opuesto sobre hipotenusa, 8 sobre 10. Que esto otra vez nos daba, simplificando, 4/5, ¿verdad? Ahora vamos. Coseno de delta, adyacente, aquí está, adyacente sobre hipotenusa. Entonces va a ser 6 sobre 10, que otra vez, simplificando, nos queda esto. Luego viene la tangente. La tangente de delta es opuesto sobre adyacente. Aquí está, ¿verdad? Opuesto sobre adyacente era 8 sobre 6, lo que se resumía en 4 tercios. Luego viene la cotangente. Adyacente sobre opuesto. Adyacente sobre opuesto, es decir, es al revés, ¿verdad? Me va a salir 3/4, ahí están los 3/4. Viene la secante. La secante de delta dice que es la hipotenusa sobre el cateto adyacente. La hipotenusa siempre 10, entonces la hipotenusa siempre 10. El adyacente siempre, el adyacente para ese ángulo va a ser 6, lo cual me resume en 5 tercios. Y finalmente la cosecante de delta, que es hipotenusa sobre cateto opuesto. La hipotenusa ya sabemos que vale 10, el cateto opuesto es 8 y esto me va a dar 5/4. Fíjense bien cómo la secante es la recíproca, la función trigonométrica recíproca del coseno. Aquí hay 3/5, en la secante hay 5 tercios, es al revés, ¿verdad? Veamos qué pasa con el sen. 4/5 del sen y la cosecante, que es la recíproca, va a ser 5/4, al revés. Y tangente 4 tercios, cotangente 3/4. ¡Ah! ¡Oh, oh, oh! Lo logramos. Practiquen. ¿Cómo practico si no tener dónde practicar? Pues yo estar dejando aquí abajo un enlace hacia unos ejercicios que los preparé pensando justamente en algunas cosas para ustedes. Tenemos ahí los ejercicios, vayan, hagan clic allí, practiquen y saquen un 10 sobre 10. Este ha sido el final del video. Bueno, con esto me despido. Ahora sí, nos vemos. Suscríbete al canal.